pueblo de Dios, guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo y tienen la señal de lealtad entre ellos y Dios. ¿Y cuál es esa señal de lealtad? Está incluida en la ley, está incluida en la ley de Dios. Vamos a leerlo en el libro de Éxodo, en el capítulo 31. Éxodo capítulo 31. Dice el versículo 13: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Perpetuo quiere decir que dura para siempre. Y el versículo 17 dice: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Fíjense que dice que el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Pero hay algunos que dicen: pero un momentito, ahí dice que entre Dios y los hijos de Israel. ¿No ven que el sábado fue dado nomás para los judíos, pero no para nosotros? ¿Qué es lo que hemos estado viendo desde el comienzo? Que Dios trabaja a través de su pueblo escogido. Y en la antigüedad el pueblo de Israel fue el pueblo escogido de Dios. A través del pueblo de Israel Dios levantó profetas, levantó a Moisés, sacó al pueblo de Israel de Egipto, les dio su santa ley. A través de ese pueblo escogido vinieron, miren lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a Romanos otra vez 9, allá donde estábamos leyendo del remanente. En Romanos 9, miren lo que Pablo dice con respecto al pueblo judío. Dice, versículo 1: verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. Anatema quiere decir maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es bendito sobre todas las cosas por los siglos. Amén. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según las promesas son contados como descendientes. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Los que descienden solamente por la carne de Abraham? No, porque Abraham tuvo 2 hijos. Uno fue Isaac y el otro fue Ismael. Pero Dios no escogió a Ismael como pueblo escogido y a sus descendientes. Escogió a Isaac. Entonces es el hijo de la promesa, el que nació por el milagro de Dios, porque Dios les dio un hijo cuando no lo podían tener.
Ese es el que Dios escogió. Y de igual manera, los que somos hijos de Dios, no es por llevar el nombre, es por ser descendientes del pueblo escogido, sino porque somos los hijos de la promesa, porque hemos nacido por el milagro de Dios, porque Dios nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. Eso es lo que cuenta. Ahora, ¿qué fue lo que leímos al principio? ¿Y quiénes son los descendientes de Abraham? Los israelitas, los que son de Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todos los que han sido bautizados en Cristo son contados como descendientes de Abraham. Así que volviendo a la señal del sábado, es cierto que Dios le dio el sábado a los judíos, pero no solamente a ellos. Es señal perpetua entre Él y su pueblo, y sigue siendo la señal de lealtad entre Dios y su pueblo escogido, porque Dios no ha cambiado. Dice que Él les dio el sábado para que se recordaran que Él creó el mundo en 6 días y reposó el 7º día, lo bendijo y lo santificó. Eso fue mucho antes de que existiera Abraham o que existiera un judío. Viene desde la creación del mundo el sábado, desde la primera semana de la creación, y Dios lo dio como señal recordativa de que Cristo es el Dios creador que hizo los cielos y la tierra. Entonces, el pueblo escogido guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesucristo y tiene la señal que los identifica como el pueblo verdadero de Dios. Vamos a leer otros pasajes para que ustedes vean que el sábado no solamente fue dado a los judíos, fue dado a todo el que llegue a formar parte del pueblo de Dios. Vamos al libro de Isaías, al capítulo 56. Saben, una vez yo hablando con un pastor evangélico me decía: no hay ningún versículo en la Biblia que Dios le haya dado el sábado a alguien que no sea judío. El sábado solamente fue dado a los judíos. Y cuando yo lo llevé a este pasaje, no supo qué contestarme y me dijo: nunca había visto ese pasaje. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 56. Lo vamos a leer en Reina Valera de 1909, Betel. Dice así: así dijo Jehová, guardad derecho, hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, dice el versículo 2. Bienaventurado el hombre que hace esto. Feliz quiere decir bienaventurado. ¿Y qué es esto que tiene que hacer? Léanlo por favor, está en el versículo 2. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda ¿qué? El sábado de profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Bienaventurado el hombre que hace esto. Sigan leyendo el versículo 3. Y el extranjero que sigue a Jehová. ¿Quién? El extranjero. Ya no es el judío, ahora es el extranjero que sigue a Jehová. No hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni dígale eunuco: he aquí soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mi sábado y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos les daré. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, ¿saben cómo se dice extranjeros en hebreo? Goyim. Los gentiles, los que no son judíos, los extranjeros. A los hijos de los Goyim, de los extranjeros, que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado de no profanarlo y abracen mi pacto,
yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quiénes? Para todos los pueblos. Amigo, esto es para todos los pueblos. A todo aquel que abrace el pacto de salvación en Cristo Jesús, que abrace al Mesías, al enviado del Señor, al Hijo, que es el que nos viene a salvar, y a todo aquel que guarde el sábado, lo reciba como señal de lealtad y que siga a Jehová, que ame su nombre, que se guarde de hacer todo mal. A aquel que entre en los vínculos del pacto de salvación y guarde el sábado, dice Dios, les voy a dar nombre mejor que si fueran hijos e hijas propios de carne. Les voy a dar un nombre perpetuo que no perecerá para siempre, y los voy a recibir en mi casa como hijos verdaderos de mi casa, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Es para el judío? Claro, el judío hasta el día de hoy guarda el sábado. ¿Y por qué lo guarda? Porque fueron el pueblo escogido de Dios, porque Dios les reveló su ley, porque Dios les dio sus mandamientos y ellos los conocen. Lo malo fue que cuando vino el que les había dado su ley y sus mandamientos, no lo reconocieron. Y vamos a ir a ese pasaje